Hola amigos, ¿cómo están? A continuación vamos a empezar con el video tutorial del consumo de servicios web realizados en Java mediante una aplicación en Android. Para ello, este video tutorial se ha dividido en 5 partes. La una que corresponde a la verificación del servicio web, la segunda a la creación del proyecto, la tercera importar las librerías necesarias, la cuarta, crear la interfaz. Y por último, el consumo, la codificación y consumo del servicio web. Muy bien, vamos a ello. Bien, entonces revisaremos el servicio web que esté funcionando correctamente. Este servicio web lo que hace es acceder a una base de datos en el cual tenemos dos tablas, estudiante y nivel. Estudiante con 3 campos, código, nombre, nivel, y que está referenciado a una tabla nivel con 2 campos, código y descripción. Accede este servicio web entonces a esta base de datos y vamos a revisar el archivo de descripción de datos WSDL, en el cual aquí se detallan algunos métodos: listar estudiante por nivel, listar estudiantes, insertar estudiante y hello. Entonces lo que necesitamos verificar es que este servicio web esté funcionando correctamente. Entonces para ello voy a utilizar el Web Service Studio y aquí entonces se me listan los cuatro métodos. Entonces lo voy a ir probando uno por uno aquí, por ejemplo, Paul, y me retorna Hello Paul. Listar estudiante, insertar estudiante lo dejamos para otro tutorial, para insertar. Aquí insertar estudiante, listar estudiante, en el cual invoco y aparecen los estudiantes que están registrados en la base de datos. Estudiante por nivel, por ejemplo, necesito todos los estudiantes de nivel 1, aparecen, o los de nivel 2, que aparece solo uno, el nivel 3, y aparecen unos 2, el nivel 6, no tenemos ningún estudiante en el nivel 6. Entonces hasta aquí está funcionando correctamente. Lo importante aquí es identificar los parámetros que voy a utilizar para, para consumirlos desde Android Studio. Entonces aquí puedo revisar el namespace, la localización, y una vez que yo ingreso aquí están los métodos o las acciones que luego yo tendré que definirlo dentro de Android Studio. Aquí está la localización que en lo posterior será utilizado. Cero, que lo llamaremos consumo servicio web de Java. Voy a utilizar el sistema operativo Android 5.1 y voy a empezar con una actividad en blanco. Dejo por defecto, pues entonces voy a crearlo el proyecto. Y lo primero que tenemos que hacer es agregar la librería SOAP para poder utilizar los servicios web. Entonces nos vamos a ir a la dirección del proyecto, que en mi caso es users paul Android Studio Projects consumo ser web Java. Entonces me voy a dirigir hacia esta dirección. Bien, entonces yo previamente ya me he descargado esta librería de SOAP, KSOAP Android Assembly 2.6.4 Hard.
En la descripción del video voy a dejar el enlace de descarga para que lo puedan utilizar. Entonces vamos hacia la dirección que estaba previamente en Users, Paul, Android Studio Projects y Consumo, Servicio Web, Java. Entonces nos vamos a ir al directorio app libs y ahí es donde vamos a pegar esta librería en el directorio libs. Y ahora vamos a utilizar esa librería y lo vamos a hacer aquí en la opción Project Structure. ¿Sí? Aquí tenemos algunas opciones. La que nos interesa es la de la aplicación. Aquí está en dependencias y aquí es donde vamos a añadir un nuevo archivo de dependencia. Bueno, esto había cambiado. Cambia aquí el proceso un poco de lo que es Eclipse, donde ahí es importar librería y solamente dar clic derecho. Bueno, ahora acá tenemos que irnos a la estructura del proyecto y a dependencias. Bien, entonces aquí nos vamos a librerías y aquí está nuestra librería de SOAP. Lo único que hacemos es agregarlo y aceptar todo. Muy bien. Res layout activity main, que es donde está el archivo de nuestra actividad principal. Vamos a eliminar esta caja estática de texto y vamos a cambiar la disposición. En este caso estaba como relativa, en la cual nosotros podemos ir ubicando en cualquier parte de la interfaz. Sin embargo, lo que necesitamos es que se vayan ubicando uno tras otro los elementos. Entonces aquí cambiamos la orientación que debería ser vertical. Luego entonces agregaré otra disposición pero horizontal para agregar un label y una caja de texto para ingresar el código del nivel de los estudiantes que quiero mostrar. Aquí agregaré un botón para llamar al método y un listado en donde voy a mostrar la información. Entonces en la caja de texto voy a darle el nombre a todos, en este caso txt buscador, al label lbl buscador. En el texto pondré código nivel. En el botón pondré consumir servicio web. En el ID btn consumir. Muy bien. Aquí es importante ir a la propiedad onClick y llamar al método en el código fuente. Luego lo vamos a crear este método, pero ya lo ubicamos que va a llamar hacia la función consumir. Al listado lo voy a poner sin ningún nombre, lst estudiante. Muy bien, entonces tengo ambos. Ahora en este momento voy a agregar aquí una ayuda. ¿Sí? Una ayuda que es en la propiedad hint. Me voy al texto y entonces en la caja de texto voy a agregar esta propiedad y también un efecto a la caja de texto para mejorar la experiencia de usuario. Entonces aquí voy a hacerlo solamente esta ayuda que lo obtenga. Podría ponerlo directamente, pero lo voy a hacer
que obtenga desde el archivo string para hacer este ejemplo, ¿no?, de la utilización del string, que es una muy buena práctica el poner todos los mensajes en este archivo string. Entonces aquí voy a decir ingrese el código. Listo. Entonces aquí creo este nuevo parámetro, este nuevo campo, y acá entonces está utilizando este campo ayuda del archivo string. Como sabemos, aquí este archivo me permite ir creando nuevos valores dependiendo del lenguaje en el cual se esté ejecutando nuestra aplicación. Entonces podría ir creando para inglés, francés, etc. Entonces es una buena práctica utilizar. Listo, entonces veamos cómo ha quedado nuestra interfaz, y aquí está entonces el label, la caja de texto, el botón para consumir y el listado para mostrar. Bien, una vez que se ha generado la interfaz de nuestra aplicación, tenemos que proceder a generar el código fuente para consumir el servicio web. Entonces vamos a dirigirnos, en este caso aquí tenemos la clase del main activity que está enlazada hacia la actividad principal del layout, ¿no? Sin embargo, vamos a necesitar unas dos clases más, que sería de estudiante y nivel, para poder replicar la información. Entonces, en este caso voy a crear un nuevo paquete y lo voy a denominar c.edu.unach.acad. Voy a poner dentro de las recomendaciones en Java, dice que los paquetes deben ser creados mediante la URL al revés, ¿no? Entonces vamos a seguir estas recomendaciones. Entonces aquí vamos a crear las dos clases, que sería nivel y también estudiante. Listo. Entonces, como habíamos visto en la base de datos, nivel cuenta con dos campos, que es código y descripción. ¿Sí? Voy a crear los dos constructores, un constructor con parámetros y otro sin parámetros. Aquí el primero sin parámetros y el otro constructor con parámetros. Listo. Y los métodos de acceso para los campos respectivos. Bien, entonces están creados, y vamos con estudiante también a realizar el mismo procedimiento. Tenemos tres campos en código, el nombre y la clave foránea, que hacía referencia hacia nivel. En este caso entonces se convierte en una clase. Asimismo voy a crear los dos constructores, un constructor sin parámetros, otro constructor con parámetros, y por último los métodos de acceso y encapsular los campos. Listo. Aquí es importante dentro de estas clases también crear un método, sobreescribir el método toString. En el cual aquí me voy a utilizar para que en el momento en el que se imprima un objeto, en este caso un nivel, se imprima de acuerdo a un formato que yo lo decida. En este caso lo que yo requiero es que cuando haga un
una impresión de un objeto nivel, se va a imprimir la descripción. ¿Listo? Entonces aquí lo que me pide es que agregue que es un método override. Entonces aquí le agrego, es decir, voy a sobreescribir ya que este es un método heredado, ¿no? Que viene de la clase object, como aquí lo muestro, ¿no? Entonces en este caso le voy a decir que se va a sobreescribir este método y va a utilizarlo este. Entonces de la misma manera hago lo mismo para el estudiante. Voy a poner al final. Sí, solo que en este caso voy a hacer que se imprima el código más un guión y el nombre. Realmente podría darle cualquier formato, en este caso yo estoy dándole este formato para la impresión, pero de ahí puede ser de cualquier forma. Listo, una vez que está ya generadas las clases correspondientes, voy ahora a generar los métodos para acceder en este caso, ¿no? Muy bien, entonces primeramente voy a utilizar algunos campos que son el método, el namespace, ¿sí? Esto, como lo habíamos visto anteriormente, lo sacamos del WSDL o también lo sacamos del frame services que lo habíamos utilizado anteriormente. La acción, que va a ser solamente la unión del namespace más la unión más el método, ¿sí? Y la URL, que es la URL del WSDL. Bien, aquí necesito referenciar algunas clases al enter para referenciarlo. Luego tendría que enlazar, aquí me falta referenciarlo, y aquí tendría que unir, ¿no?, esta lista que estoy trabajando en el código con la lista de la interfaz. Entonces pongo que lista va a ser igual, que ya lo tengo escrito, que va a ser referenciada a la lista de estudiante que se encuentra en la interfaz. Es donde se va a mostrar los datos. Bien, luego de aquello voy a crear aquí la función consumir, que luego va a ser utilizado desde la interfaz. Entonces aquí creo este método consumir, acuerdo a la clase necesaria, y voy a crear un nuevo método que es consumir async. Este que va a realizar es un método que va a ejecutar alguna tarea en segundo plano. ¿Esto por qué? Debido a que puede existir algún retardo en el consumo del servicio web, y bueno, es recomendable entonces realizarlo en segundo plano para que no se nos estanque, se podría decir, nuestra aplicación, no se nos quede inactiva mientras está consumiendo. Entonces aquí está este método que, como lo podemos ver, hereda de async task, de una tarea sincrónica, y esta lo que tiene son tres métodos. El uno en el que se va a ejecutar antes de que inicie la tarea, en el cual aquí estoy mostrando un descargando, ¿no?, que va a mostrarlo al usuario. Luego, apenas termina de realizar la acción, que voy a poner en una variable booleana el resultado, si se ejecutó o no correctamente el servicio web, que es acá este otro método que se lo va a llamar. Y por último, ¿qué se va a hacer luego de que ya se terminó de hacer la llamada? Entonces, en este caso, si todo funcionó correctamente, actualizo la lista e imprimo uno en consola, un mensaje en consola que dice actualizado. Y por último, también se le avisa al usuario con un mensaje de finalizado. Aquí falta importar algunas clases y me faltaría por
generar este último método. Bueno, dos métodos en sí. Listo, lo voy a poner por acá. Aquí tengo entonces el invocar ws, que aquí es donde ya pues en esta primera parte lo que está es llamando, está obteniendo el dato que se ha ingresado dentro de la interfaz. Voy a agregar aquí las clases necesarias. Entonces estas son todas las clases de la librería SOAP que habíamos utilizado, que habíamos agregado anteriormente. Entonces, como primera parte, estoy obteniendo el dato de la interfaz, lo que ingresa el usuario, luego genero aquí la clase request, perdón, el objeto request desde el que va a ser la llamada, agrego un parámetro que va a ser code nivel y que va a ser obtenido desde en la interfaz. Aquí hay que mencionar, miren que se pone con tipo integer.parse. ¿Por qué? Porque es de tipo entero. Si se le enviara como tipo texto, tendríamos un problema de serialización. Luego acá tenemos el sobre, lo que va a envolver y que la versión del swap que estamos utilizando. Esta línea está comentada debido a que en el caso de que fuera un servicio web.net se lo activaría. Entonces acá ya se genera por último la llamada, que es aquí donde se realiza la petición. Y por último, en esta parte de acá, creamos dos objetos. Dos objetos, el uno que es un vector, en donde se va a alojar todo el resultado, y un objeto SOAP en el caso de que sea solamente un valor o nulo. Aquí está el listado en donde vamos a ir llenando esta colección de estudiantes. Y pues aquí entonces, en el caso de que el resultado sea un vector, entonces este vector se va a llenar con este resultado. En caso contrario, entonces el objeto SOAP_object será llenado, ¿no? Entonces aquí en este caso puede ser nulo o podría ser un solo objeto. Entonces si la colección no es nula, entonces comenzará a generar y agregar a la lista de estudiantes los que vaya encontrando. En caso contrario, si es diferente de null, se agregará un solo estudiante. Si es nulo, entonces la lista quedará vacía, ¿no? Porque aquí se está creando vacía la lista. Bien, entonces aquí el SOAP lo que se está es enviando este objeto test, que es el que se obtiene acá, ¿no? De la conversión del resultado. Y pues aquí es donde se encuentra la clase, toda la información del objeto. Entonces se ha creado un método para poder leer esos datos. Entonces acá está este método. Está este método leer SOAP. Aquí me falta agregar unas librerías. Listo. Y aquí entonces se crea al estudiante, se crea primero el nivel y luego al estudiante utilizando los constructores. Si nos damos cuenta aquí estamos accediendo a los datos con el getProperty de acuerdo al nombre del campo del objeto. Se crea entonces aquí un nuevo estudiante, aquí me falta una referencia, y me devuelve acá entonces un estudiante que a su vez es agregado a la lista, ¿no? Y pues con esto entonces estamos completando aquí está además un slash. Y listo, muy bien, entonces aquí tendríamos completado. Y para verificar entonces voy a correr esta aplicación y lo voy a visualizar en el teléfono. Bien, entonces está corriendo. Me va a pedir aquí entonces en qué dispositivo deseo, ya lo había conectado previamente.
Bien, entonces aquí me dice que este teléfono está conectado. Bien, entonces ya está arriba, ¿no?, la aplicación, y me voy a cambiar entonces acá. Bien, voy a probarlo aquí con el código 1, y presiono el consumir. Y me aparecen ya los datos. Fíjense que se está ejecutando el método toString, en donde está de acuerdo al formato que lo había establecido. Lo voy a probar ahora con el código 2. En este caso me aparece un solo registro con el 8, y aquí no tengo ningún solo registro. Entonces, hasta aquí en el video tutorial. Suerte.